En la estación polvorienta del pequeño pueblo, la multitud esperaba con ansias la llegada del tren que traía a la prometida del ranchero Silas McGraw. Cuando la locomotora soltó un silbido largo y el humo cubrió el aire, los curiosos se empujaron entre sí para ser los primeros en mirar. La puerta del vagón se abrió lentamente, y no bajó la joven de cabello dorado y sonrisa deslumbrante que todos imaginaban, sino una muchacha delgada, con la mirada baja y un vestido sencillo que revelaba más humildad que encanto. El murmullo recorrió el andén como un viento helado. Las mujeres se cubrieron la boca y los hombres rieron con incredulidad. No era la novia que esperaban, no era la hermana que la familia había prometido, era otra. Pero el ranchero, serio y firme, clavó sus ojos en ella, y en medio de aquel silencio cargado, pronunció las palabras que dejaron al pueblo entero sin aliento. Ella es la que quiero. Amaryllis apenas podía respirar mientras descendía del tren. La tela gastada de su falda se enredaba en sus piernas temblorosas, y las miradas la atravesaban como cuchillos. Ella sabía que no debía estar allí. No era su destino, no era su elección. Había sido enviada en lugar de su hermana Elodia, la hermosa, la admirada, la que todos esperaban ver tomar la mano del hombre más temido y respetado de la región. El corazón de Amaryllis golpeaba con violencia, deseando escapar de aquel cuerpo frágil que parecía a punto de desplomarse. Su padre la había mirado a los ojos la noche anterior sin una pizca de remordimiento y le había dicho que era ella quien debía marchar, que el honor de la familia no soportaría el rechazo de Silas si la verdad salía a la luz. Y ahora allí estaba, cargando con un papel que no le pertenecía, con un futuro que no había pedido. Silas McGraw se mantuvo erguido, con su altura imponente y sus hombros anchos recortándose contra la claridad del mediodía. Era un hombre de pocas palabras, con el rostro endurecido por años de trabajo en la tierra y cicatrices que ni el tiempo ni el polvo habían logrado borrar. La multitud lo observaba esperando una reacción, algún gesto de furia o decepción, pero él permanecía impasible, como si todo hubiera sido parte de un plan que solo él comprendía. Sus ojos se fijaron en Amaryllis con una intensidad que la obligó a levantar la vista por un instante. En ese cruce breve, ella sintió que su secreto ya estaba expuesto, que aquel hombre había descubierto en un segundo lo que ella llevaba escondido en su pecho desde que abordó el tren. Sin embargo, no hubo reproche en su mirada, ni burla, ni duda, solo una especie de certeza que nadie más podía entender. El pueblo entero guardó silencio cuando Silas avanzó hacia ella. El sonido de sus botas sobre la madera del andén retumbó como un tambor de guerra. Cada paso resonaba en el pecho de Amaryllis como un golpe seco. Ella quería retroceder, pero no podía. Quería gritar que todo era un error, que no era la prometida que habían esperado, que no era Elodia, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. Cuando él se detuvo frente a ella, el aire se volvió más pesado. Amaryllis tragó saliva y cerró los puños, dispuesta a escuchar la sentencia que acabaría con lo poco que le quedaba de dignidad. Y entonces, con la voz grave que parecía arrancada de la misma tierra que lo había forjado, Silas dijo lo inesperado. No dudó, no pidió explicaciones, solo señaló hacia ella con la certeza de quien marca un destino y pronunció: «Ella es la que quiero». Las carcajadas se mezclaron con exclamaciones de sorpresa. Algunos hombres aplaudieron como si aquello fuera una broma. Otras mujeres miraron con desprecio a Amaryllis, convencidas de que jamás podría estar a la altura del gigante que la había escogido. El conductor del tren movió la cabeza sin entender, y hasta un perro que rondaba entre la multitud ladró como si protestara. Amaryllis sintió el suelo temblar bajo sus pies. No sabía si aquello era una burla cruel o una condena irreversible. Pero Silas no volvió a hablar, simplemente le ofreció su mano, esperando que ella aceptara el papel que él ya había decidido para ella. Con los dedos helados y la garganta seca, Amaryllis posó su mano temblorosa sobre la de él. El contacto fue como un choque de mundos distintos, la fragilidad contra la fuerza, la duda contra la certeza. El pueblo entero estalló en comentarios. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba en su espalda mientras caminaban juntos hacia la carreta que los esperaba. El trayecto hacia el rancho fue un silencio interminable, roto solo por el crujir de las ruedas sobre la tierra y el canto lejano de algún cuervo. Amaryllis miraba el horizonte con miedo, sabiendo que dejaba atrás todo lo que conocía, que su vida acababa de romperse en pedazos para recomponerse en un lugar desconocido.
Silas no apartaba la vista del camino, pero en su mandíbula apretada se notaba que pensaba más de lo que decía. Cada tanto, sus ojos se desviaban hacia Amarilis, como si quisiera asegurarse de que ella realmente estaba allí y no era un espejismo. La muchacha quería preguntarle por qué había dicho esas palabras, porque la había aceptado sin siquiera dudar, pero la voz no le salía. Lo único que logró fue aferrarse al borde de la carreta para no derrumbarse. El rancho McGraw apareció después de un largo viaje, extendiéndose como un mar de tierra seca y cercas interminables. La casa principal, grande y oscura, se alzaba en medio de la llanura, con las ventanas cerradas y un aire de misterio que erizaba la piel. Amarilis lo observó con un escalofrío, como si aquel lugar estuviera cargado de historias que no debía conocer. Los hombres que trabajaban en el rancho los recibieron con miradas duras y desconfiadas. Ninguno sonrió, ninguno la saludó, y Amarilis entendió que sería una extraña allí por mucho tiempo. Al entrar a la casa, el olor a madera envejecida y ceniza la envolvió. El silencio era tan espeso que sus propios pasos parecían una intrusión. Silas le indicó con un gesto el cuarto que debía ocupar, y ella obedeció sin palabras. La habitación estaba limpia, pero desprovista de calidez. Una cama sencilla, una ventana cubierta por cortinas pesadas y un armario vacío eran toda la bienvenida que recibiría. Al cerrar la puerta, Amarilis apoyó la frente contra la madera y dejó escapar un suspiro tembloroso. Había llegado al lugar donde su destino se había sellado sin su consentimiento. No sabía si encontraría amor, odio o soledad, pero algo en la mirada de aquel hombre en la estación le había hecho pensar que su vida, desde ese día, jamás volvería a ser la misma. Una tormenta silenciosa se levantaba en el corazón de Amarante mientras el carruaje que la había dejado en las tierras de Luthien se alejaba levantando polvo. El eco de las ruedas sobre la grava desaparecía poco a poco y con él la ilusión de volver atrás. Había sentido el peso de la mirada de Luthien desde el instante en que bajó del carruaje, una mirada que no era de rechazo ni de duda, sino de reconocimiento, como si él hubiera esperado precisamente a ella y no a otra. Eso confundía a Amarante y la mantenía en una tensión invisible que la hacía mirar el horizonte como si esperara una respuesta que nunca llegaba. La casa del ranchero se levantaba imponente, hecha de madera oscura y rodeada de campos que parecían no tener fin, con colinas que se encendían bajo el sol de la tarde. El lugar era vasto, solitario y extraño, pero al mismo tiempo respiraba vida y secreto, como si cada rincón guardara historias no contadas. Luthien la condujo al interior con un gesto firme pero respetuoso. Dentro, la madera crujía bajo cada paso y el aroma a cuero, a tabaco y a tierra impregnaba el aire. Amarante se sentía fuera de lugar, una intrusa en un mundo que no le pertenecía. En la mesa principal había una carta abierta, con palabras que parecían escritas a toda prisa, y que ella alcanzó a leer sin proponérselo. Decía que su hermana Serapine debía llegar en ese mismo carruaje, que era la mujer destinada a ocupar ese lugar. El rostro de Luthien permaneció imperturbable mientras doblaba la carta y la guardaba, pero sus ojos brillaban con una decisión extraña. Fue entonces cuando, con voz grave, dijo que no importaba quién hubiera venido, porque lo que él buscaba lo había encontrado en ella. Esa confesión inesperada heló la sangre de Amarante y al mismo tiempo despertó un estremecimiento que no pudo explicar. Pasaron los días y la joven trató de comprender el enigma de aquel hombre. No era un ranchero común. Su porte era recto, sus manos eran de trabajo y sin embargo su trato con ella era medido, casi solemne. Nunca la obligó a nada, nunca levantó la voz, pero su presencia pesaba más que cualquier cadena. Amarante lo observaba trabajar desde la ventana, domando caballos con paciencia, marcando ganado con fuerza, y cada movimiento suyo parecía una mezcla de brutalidad y delicadeza. A veces creía ver en él una herida antigua que lo mantenía distante de todos, y era esa herida lo que lo hacía mirar a Amarante como si ella fuese un recordatorio o quizá una cura. Una tarde, mientras caminaba por los establos, Amarante escuchó voces en el viento. Eran hombres que hablaban a espaldas de Luthien. Decían que aquel matrimonio no era más que un capricho del ranchero, que su verdadero interés estaba en mantener oculta una traición que había marcado su pasado. Mencionaban un incendio, un juramento roto, y una mujer que nunca regresó. El corazón de Amarante latió con fuerza.
Sabía que había llegado allí por error, pero poco a poco comprendía que ese error la había arrojado a un destino más grande del que podía comprender. Esa misma noche, mientras el cielo ardía de estrellas, Lucien se sentó frente a ella en el porche y con voz baja le confesó que había elegido su rostro entre mil, que su llegada no era un accidente sino la respuesta a un presentimiento. Amarante quiso protestar, quiso decir que ella no era más que una sombra enviada en lugar de otra, pero en sus labios se quedó atorado el miedo a descubrir que sus palabras podían herirlo más de lo que ya estaba. Y sin embargo, en sus ojos vio la tormenta que lo perseguía, una tormenta que parecía reflejar la suya propia. El amanecer trajo un giro inesperado. Un forastero apareció en la hacienda, un hombre de mirada oscura y sombrero bajo que preguntó por Serapine con voz tajante. Amarante tembló al escucharlo, pues era la primera vez que alguien pronunciaba el nombre de su hermana desde que llegó. Lucien enfrentó al visitante con firmeza y le dijo que la mujer que había llegado era la indicada, que ya no había vuelta atrás. Pero el extraño sonrió con una malicia inquietante y juró que volvería, que lo que estaba escrito no podía borrarse con una simple elección. El aire quedó cargado de peligro, y Amarante comprendió que su papel en esa tierra no sería el de una invitada ni el de una sustituta temporal. Estaba atrapada en una red de secretos y juramentos donde su nombre ya había quedado grabado, aunque nunca hubiera querido ocupar ese lugar. Y mientras el viento soplaba sobre los campos dorados, sintió que el verdadero inicio de su destino acababa de abrirse ante ella con la fuerza de una amenaza y la intensidad de un fuego que nadie podía apagar. El amanecer del tercer día trajo consigo un silencio extraño en las tierras de Lucien, un silencio que no pertenecía a la calma sino a la tensión que precede a una tormenta. Amarante despertó sobresaltada, con la sensación de que alguien la observaba desde más allá de la ventana. El aire estaba helado, y la escarcha pintaba de blanco las cercas y los pastizales, como si la naturaleza misma hubiese decidido cubrir de misterio la jornada que apenas empezaba. Caminó lentamente hacia la cocina y encontró a Lucien sentado, con los codos apoyados sobre la mesa y la mirada fija en el vacío. Frente a él había una carta nueva, sellada con un emblema que ella no reconoció, pero que hizo que los nudillos de sus manos se tensaran cuando la vio. No quiso preguntar en ese momento, porque la rigidez en el rostro de Lucien le advirtió que esa carta guardaba un secreto demasiado pesado para ser compartido al amanecer. El día avanzó con un ritmo inquieto. Los rancheros trabajaban con más prisa de la habitual, como si supieran que el extraño que se había presentado la noche anterior regresaría. Amarante intentó sumergirse en las tareas domésticas, pero no lograba apartar de su mente la voz de aquel hombre desconocido pronunciando el nombre de su hermana. La herida de la mentira se abría con cada pensamiento, recordándole que había tomado un lugar que no le correspondía, que vivía bajo una identidad prestada. Sin embargo, lo que más la confundía era que Lucien parecía convencido de que ella era la única mujer destinada a estar a su lado, como si todo hubiera sido dispuesto mucho antes de que su carruaje llegara por error. En la tarde, cuando el sol teñía los campos de tonos rojizos, Amarante decidió enfrentarlo. Se acercó a Lucien en el corral, donde él domaba un caballo salvaje con movimientos firmes y pacientes. El animal relinchaba, se resistía con violencia, pero la calma de Lucien lo iba doblegando poco a poco. Cuando finalmente logró acariciarle el cuello y sujetar la brida, Amarante lo miró con una mezcla de temor y admiración, comprendiendo que ese hombre no solo sabía domar bestias, sino también las tormentas del alma. Reuniendo valor, le preguntó por la carta que había visto esa mañana. Lucien la observó en silencio durante unos instantes eternos, y luego confesó que había enemigos que aún lo perseguían, hombres que jamás perdonaron una decisión tomada en el pasado, y que ahora, con su llegada, el peligro había vuelto a respirar en sus tierras. No dijo nombres ni detalles, pero su voz tembló al admitir que la presencia de ella lo había puesto en el centro de una lucha que ya no podía evitar. La confesión la dejó con un sabor amargo en la boca, y aún más cuando él le aseguró que nunca la dejaría ir. Amarante se sintió atrapada entre dos fuegos. Por un lado, la fidelidad a su hermana, cuyo destino desconocía pero cuya sombra seguía pesando sobre ella. Por otro, la atracción innegable hacia ese hombre que parecía verla como algo más que un reemplazo. Intentó responder, pero en ese instante un disparo resonó a lo lejos, haciendo temblar la calma de la tarde.
Los rancheros corrieron hacia la colina y Lucian montó su caballo sin perder un segundo. Amarante, dominada por la angustia, lo siguió hasta donde el ruido los guiaba. Allí encontraron a un joven ranchero herido en el hombro, con la sangre tiñendo su camisa. Entre sollozos alcanzó a decir que hombres armados habían cruzado las tierras, preguntando por la mujer recién llegada. El miedo recorrió la piel de Amarante como un río helado. No había duda de que aquel forastero había cumplido su promesa y regresado con más hombres. Lucian apretó la mandíbula, dio órdenes rápidas a los suyos y con voz firme anunció que nadie tocaría a la mujer bajo su techo. Esa protección que le ofrecía era un escudo y una prisión al mismo tiempo. Amarante sintió gratitud, pero también una presión insoportable, porque en lo más profundo de su ser sabía que la amenaza era consecuencia de su engaño, de haber ocupado el lugar que no le correspondía. La noche cayó pesada, cargada de presagios. Dentro de la casa, Lucian mantuvo las lámparas apagadas para no dar señales a los intrusos que acechaban en la oscuridad. Amarante se sentó junto a la ventana, observando las sombras que se movían entre los árboles. El silencio solo era roto por el crujido de las ramas bajo los cascos de caballos ocultos. En medio de esa tensión, Lucian se acercó a ella. Con un susurro, le dijo que debía confiar en él, que su vida valía más que cualquier juramento roto. Amarante sintió que su respiración se entrecortaba, porque era la primera vez que alguien le hablaba de esa forma, con la promesa de defenderla hasta el final. Pero al mismo tiempo, una punzada de culpa la atravesó, recordándole que no era ella quien debía recibir esas palabras, sino Serapine. Cuando la medianoche avanzaba, un ruido fuerte golpeó la puerta principal. No era el viento, sino un puyo exigiendo entrar. La voz del forastero resonó grave, pidiendo que entregaran a la mujer o incendiarían todo el rancho. Los rancheros armados se movieron como sombras dentro de la casa, listos para defender cada rincón. Amarante sintió que las paredes se cerraban sobre ella, que su destino se decidía en ese instante. Lucian, sin vacilar, salió al porche con la escopeta en las manos. Sus pasos eran firmes, su silueta alta y erguida se recortaba contra la luna, y en su voz había una fuerza que hacía temblar hasta a los árboles. Les gritó que si querían llevarse a alguien tendrían que pasar primero sobre su cuerpo. El silencio que siguió fue insoportable, como si el tiempo se hubiera detenido para esperar la chispa que encendería la batalla. Amarante, escondida tras la ventana, observaba la escena con el corazón desbocado. De pronto comprendió que su vida ya no dependía de su hermana ni del error del carruaje, sino de la decisión que aquel hombre había tomado de reclamarla como suya. Y aunque la amenaza seguía latente y la noche estaba cargada de pólvora, en sus entrañas nació un sentimiento tan poderoso como el miedo, un fuego que la obligaba a aceptar que ya no podía huir, que su destino estaba irremediablemente atado al de Lucian y al peligro que lo rodeaba. La madrugada llegó envuelta en un aire denso y cargado de incertidumbre. El rancho entero parecía contener la respiración después de la amenaza de la noche anterior. Nadie había dormido con tranquilidad y las lámparas permanecieron encendidas en cada rincón, como si la luz pudiera ahuyentar el peligro que rondaba más allá de las cercas. Amarante abrió los ojos con el primer resplandor del sol y encontró a Lucian sentado en una silla de madera frente a la chimenea, con la escopeta recargada contra sus rodillas y la mirada fija en las llamas moribundas. Sus ojos mostraban un cansancio profundo, pero también una firmeza que infundía temor y confianza al mismo tiempo. Cuando ella se acercó, él la miró en silencio, como si quisiera grabar en su memoria la certeza de que la protegería sin importar el precio. Amarante sintió una mezcla de gratitud y de dolor, porque cada gesto de Lucian la hundía más en el dilema de saberse usurpadora de un lugar que no era suyo. El rancho despertó con movimientos apresurados. Los rancheros afilaban cuchillos, revisaban armas y reforzaban las cercas, mientras los caballos eran ensillados con urgencia. Todo el ambiente hablaba de preparación para una batalla inevitable. Amarante intentaba colaborar con las mujeres que cocinaban pan y café para los hombres, pero su mente vagaba con la imagen de aquel forastero y la pregunta insistente sobre cómo sabía de Serapine. En cada rincón encontraba la sombra de su hermana. En cada suspiro sentía que la verdad estaba a punto de ser revelada. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse serena, sus manos temblaban y varias veces derramó agua o dejó caer utensilios, lo que no pasó desapercibido para Lucian,
quien se limitaba a observarla en silencio con una expresión que ella no sabía descifrar. Al mediodía, Lucien reunió a los suyos bajo el viejo roble que dominaba el patio central. Su voz, firme y grave, se alzó sobre el murmullo de los hombres y mujeres que lo rodeaban. Les habló de lealtad, de proteger las tierras que habían levantado con sudor y sangre, y sobre todo de cuidar a la mujer que había llegado a su hogar y que ahora formaba parte de su destino. Algunos rancheros asintieron con determinación, pero otros intercambiaron miradas inquietas, como si dudaran del precio que tendrían que pagar por proteger a una forastera cuya presencia había atraído la desgracia. Amarante escuchaba desde un rincón, sintiendo que cada palabra era un peso más sobre su conciencia, porque comprendía que la vida de esas personas podía perderse por un engaño que ella nunca tuvo intención de sostener, pero del que ya no podía escapar. La tarde avanzó lenta, cargada de una tensión insoportable. El viento soplaba fuerte, levantando polvo en los caminos, y el cielo se oscureció con nubes pesadas que anunciaban tormenta. En la penumbra del establo, Amarante encontró un momento de soledad. Se recargó contra la madera áspera de los muros y dejó que las lágrimas corrieran silenciosas por su rostro. Recordó la última vez que había visto a Serapine, el brillo de su sonrisa y la forma en que siempre había protegido a su hermana menor de todo mal. El remordimiento la quemaba por dentro. Se preguntaba si en algún lugar lejano su hermana aún la esperaba, ignorando que su nombre estaba siendo usado en tierras extrañas y en medio de una guerra que no le pertenecía. Fue en ese instante que escuchó los pasos firmes de Lucien acercándose. Él no dijo nada al verla llorar, simplemente le ofreció un pañuelo y se quedó junto a ella en silencio, como si entendiera que había batallas interiores que no podían ganarse con armas. La calma aparente se rompió al caer la noche. Desde la colina se divisaron antorchas moviéndose en la oscuridad, como serpientes de fuego que descendían hacia el rancho. Los hombres armados regresaban, más numerosos y más decididos que antes. El corazón de Amarante palpitaba con violencia mientras observaba aquellas luces avanzar. Lucien dio órdenes rápidas, colocó a sus hombres en posiciones estratégicas y mandó a las mujeres y niños a refugiarse en la bodega subterránea. Amarante quiso obedecer, pero él la tomó del brazo y la condujo hasta una habitación apartada, asegurándole que allí estaría a salvo. Ella lo miró con desesperación, rogándole que no saliera a enfrentarlo solo, pero él le respondió que había cosas que no se podían evitar, que un hombre debía defender lo que era suyo aunque tuviera que dar la vida en el intento. Antes de salir, sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante Amarante sintió que el vínculo que los unía era más fuerte que cualquier mentira. El estruendo de los disparos rompió la noche. El rancho entero se estremeció con el eco de la pólvora y los relinchos de los caballos asustados. Amarante, incapaz de quedarse encerrada, salió de la habitación y corrió hacia el granero desde donde podía ver la batalla. La escena era caótica. Hombres luchando cuerpo a cuerpo, gritos mezclados con el humo y las chispas de las antorchas que caían sobre el pasto seco. Lucien se movía entre ellos como un gigante indomable, derribando enemigos con la fuerza de sus brazos y la precisión de sus disparos. Cada movimiento suyo parecía guiado por una furia contenida, pero también por la determinación de protegerla a cualquier precio. Amarante temió por su vida en más de una ocasión, cuando lo vio rodeado de 3 hombres o cuando una bala pasó silbando cerca de su cabeza. Pero Lucien resistía, incansable, hasta que un golpe inesperado lo hizo caer de rodillas. El grito de Amarante rasgó la oscuridad. Sin pensarlo, corrió hacia él. La sangre manchaba su camisa, pero sus ojos seguían brillando con un fuego que no se apagaba. Con la ayuda de 2 rancheros logró levantarse y volver a la pelea, y esa visión llenó a Amarante de una mezcla de orgullo y terror. Nunca había visto a un hombre luchar con tanta entrega, y en lo más profundo de su ser comprendió que ya no podría desprenderse de él, sin importar la verdad que la atormentaba. La batalla se extendió hasta que el cielo comenzó a aclarar con los primeros tonos grises del amanecer. Los cuerpos de los atacantes quedaron tendidos en los campos, y los sobrevivientes huyeron dejando atrás sus armas. El rancho estaba cubierto de humo, cenizas y dolor, pero seguía en pie. Lucien, herido y exhausto, reunió a los suyos y les agradeció por resistir. Amarante corrió hacia él y lo abrazó sin medir las consecuencias, sintiendo el calor de su cuerpo y el latido de su corazón contra el suyo. En ese momento ya no importaban las mentiras ni las dudas,
porque lo único real era la certeza de que ese hombre había puesto su vida en riesgo por ella. Mientras el sol nacía sobre la tierra manchada de sangre, Amarante comprendió que su destino estaba sellado en aquel lugar, junto a Luthien, aunque la verdad oculta siguiera siendo una sombra que tarde o temprano los alcanzaría. El amanecer pintaba el horizonte con tonos rojizos cuando Elian salió al porche de su rancho con la mirada fija en el camino polvoriento que se perdía entre colinas. Había pasado noches enteras sin dormir, pensando en Amaris y en lo que significaba su llegada a su vida, en cómo cada gesto suyo lo había transformado, y en cómo aquel secreto que ella ocultaba todavía era una sombra que amenazaba con destruirlo todo. No podía dejar de preguntarse si su hermana, la verdadera prometida que jamás llegó, estaría aún viva en algún lugar o si Amaris cargaba con una culpa mayor de la que confesaba. Mientras acariciaba el sombrero en sus manos, recordó el momento exacto en que ella bajó del carruaje, temblando, con los ojos brillantes de miedo, y cómo sin dudarla la había escogido, ignorando lo que los demás pudieran pensar. Aquella elección lo había marcado para siempre, y ahora todo el pueblo murmuraba que el rancho de Elian era un lugar maldito porque al amparo de sus paredes se escondían secretos más grandes que el desierto. Amaris, por su parte, tejía en silencio junto a la ventana, mirando con nostalgia las montañas que se dibujaban a lo lejos. A veces, en la quietud de la casa, se escuchaba su respiración agitada, como si reviviera escenas que nunca compartía con nadie. Elian trataba de preguntarle, de arrancarle una verdad que se escapaba entre sus labios, pero ella respondía con una sonrisa suave que no resolvía nada. Sin embargo, en su interior ardía un torbellino. Recordaba la voz de su padre, el momento en que le ordenó reemplazar a su hermana en ese matrimonio arreglado, y la sensación de ser un sacrificio vivo enviado al desierto. Lo que no sabía Elian era que había hombres que aún la buscaban, hombres que conocían la verdad y que no tolerarían su desobediencia. Esa amenaza se acercaba más cada día, invisible para todos menos para ella. Una tarde de tormenta, los primeros indicios de ese peligro llegaron al rancho. Un viajero desconocido se presentó en la cantina del pueblo, preguntando con voz grave por una mujer de cabellos oscuros y mirada intensa. Decía ser un comerciante, pero llevaba la pistola demasiado cerca del cinturón y los ojos demasiado atentos a cada detalle. Los hombres en la cantina no le prestaron mucha atención hasta que mencionó el nombre del padre de Amaris, y en ese instante el rumor se esparció como pólvora. Alguien había venido a buscar a la esposa del ranchero, y no era por motivos nobles. Esa noticia llegó a oídos de Elian al día siguiente y encendió en él un fuego de desconfianza y rabia. No sabía en quién confiar, ni siquiera si Amaris le había dicho toda la verdad. La tensión entre ellos se hizo insoportable cuando una noche, mientras el viento azotaba las paredes, Amaris se levantó sobresaltada gritando un nombre prohibido, un nombre que Elian nunca había escuchado antes. Ella trató de disculparse, alegando que era una pesadilla, pero su rostro pálido y sus ojos empañados de lágrimas hablaban de una verdad que no podía seguir oculta. Elian la tomó de los hombros con firmeza, exigiéndole explicaciones, y aunque ella intentó resistirse, su voz quebrada terminó confesando que la hermana que nunca llegó al rancho había sido tomada por la fuerza, vendida a hombres poderosos, y que su padre la había enviado a ella en su lugar para salvar el honor de la familia. La revelación fue como un balazo al pecho para Elian, porque entendió que el enemigo no era un rumor lejano, sino una amenaza real que tenía nombres, rostros y armas. La vida en el rancho cambió desde ese momento. Amaris comenzó a caminar como si cada sombra pudiera traicionarla y Elian se convirtió en un guardián incansable. Preparaba sus rifles, revisaba las cercas, entrenaba a sus hombres con disciplina de hierro, porque sabía que en cualquier momento aparecerían los jinetes que venían tras ella. El rancho ya no era solo una tierra de trabajo, era una fortaleza. Pero al mismo tiempo, entre la tensión y la espera, los dos descubrieron un amor más profundo. Un lazo que no se había formado por un contrato de papel ni por la casualidad del destino, sino por la decisión de permanecer juntos frente al peligro. Ese amor, silencioso pero inquebrantable, era lo único que les daba esperanza. El desenlace de esa calma rota llegó en la feria del pueblo, donde Amaris y Elian fueron invitados a asistir como símbolo de unión y prosperidad. Entre la multitud de luces, música y voces alegres,
Amaris sintió un escalofrío recorrerle la piel al reconocer a un hombre con cicatriz en el rostro que la miraba sin parpadear desde el otro extremo de la plaza. No necesitó palabras, sabía que era uno de ellos, enviado para vigilarla. Elian también lo notó, y en ese instante comprendió que la guerra que temía ya había comenzado. Esa noche, bajo los fuegos artificiales que iluminaban el cielo, los dos intercambiaron una mirada silenciosa que decía más que 1000 promesas. El pasado había regresado para atraparlos, pero juntos lucharían hasta el final. El capítulo cerró con la certeza de que lo peor estaba por venir. El rancho, el pueblo y todo lo que habían construido se verían envueltos en una tormenta de violencia y secretos desenterrados. Elian sabía que habría traiciones dentro y fuera de su hogar, y Amaris entendía que su decisión de callar tantas cosas había puesto en riesgo al hombre que más amaba. Mientras el eco de los caballos resonaba en la distancia, el destino de ambos pendía de un hilo, y el lector no podía sino preguntarse si aquella elección inicial de Elian, al señalarla entre todos, sería su salvación o su condena.